Buenos días con todos. En esta oportunidad, el tema que mi grupo y yo hablaremos será respecto a los derivados financieros. Esperemos que sea de su agrado y puedan aprovechar toda la información que les brindaremos a continuación. Los integrantes del grupo lo conforman los estudiantes Castillo Villar Jesús, Michael Espíritu José, Ríos Canga Jorge, Rowland Gambetta Franco y Silva de la Cruz. Este trabajo se lo dedicamos al profesor, magíster, administrador y economista Soto Pérez Palma Recaredo Enrique. ¿Qué es un derivado financiero? O también llamado instrumento financiero. Este término tiene diversos significados y a continuación se les indicará algunos conceptos como que es un instrumento financiero mediante el cual se negocian en los mercados bursátiles y extrabursátiles aquellos valores de los activos o elementos subyacentes con los cuales una empresa o persona disminuye la probabilidad de riesgo, evitando así situaciones adversas a sus intereses. Otra definición es que son contratos financieros bilaterales cuyo cumplimiento se realiza en el futuro, de acuerdo a las condiciones estipuladas desde el principio y cuyo valor se deriva de otro activo financiero o real denominado subyacente. Pues bien, este puede ser monedas, tasas de intereses, índices, acciones o commodities, es decir, elementos como el café, petróleo, oro, etc. Asimismo, el nombre de derivados se da porque el valor de estos instrumentos depende del valor de uno o varios activos subyacentes más básicos, ya explicados anteriormente. Además, los derivados financieros pueden ser negociados en mercados bursátiles, es decir, centralizados, o extrabursátiles, o también denominados la OTC. Ya que mencionamos los tipos de mercado derivados, es bueno definirlos. Pues bien, un mercado bursátil se usa necesariamente operadores o brokers, personas especializadas en entender las variaciones en la bolsa de valores que comunican las decisiones a través de gritos y gestos físicos, en este caso señas manuales. Y del lado extrabursátil tenemos al mercado OTC, o también conocido como el Over the Counter, el cual no cuenta con una localización específica y posee pocas normas que regulan las operaciones. En este mercado, las transacciones se realizan de una manera directa entre compradores y vendedores. Otra manera de realizar transacciones con las derivadas financieras es a través de los sistemas de contratación electrónica, que es un medio aplicado para la extensión para brindar información fresca acerca de los cambios que puedan sufrir los activos subyacentes. Este sistema sigue todas las normas de operaciones realizadas en la bolsa. Asimismo, ofrece beneficios como el anonimato de las operaciones realizadas al momento de la transacción virtual, por lo cual comúnmente se le denomina broker cibernéticos o electrónicos. Este tipo de transacción se ejecuta cuando los usuarios envían ofertas a realizarse sobre un posible activo al sistema de la bolsa. Estos precios ofertados se distribuyen hacia todos los elementos participantes dentro del mercado, es decir, la información proporcionada de un inversor se distribuye a todos los demás integrantes cuyo objetivo es invertir en el mismo activo. Y finalmente, el sistema busca el común denominador de las posibles coincidencias ofrecidas según los detalles y características que posee cada propuesta enviada. Pues bien,
Los derivados estandarizados son aquellos en los que las características propias del producto, como el monto negociado, la fecha de vencimiento, entre otras, ya están previamente definidas, de manera que aquellos que deseen acceder a este tipo de productos se deben ajustar a estas condiciones. Mientras tanto, los derivados OTC. Los derivados OTC, por sus siglas en inglés Over the Counter o en español sobre el mostrador, son operaciones que, contrario a los estandarizados, se pactan de acuerdo a las necesidades de los participantes en cuanto a monto, plazo y modalidad. Las modalidades de cumplimiento. En este caso, el delivery. Al momento del cumplimiento de la operación hay una entrega física del subyacente a cambio del valor pactado, es decir, que hay un intercambio. Mientras tanto, el non-delivery, denominada también como cumplimiento financiero, el cual implica que al momento del cumplimiento de la operación no hay entrega del subyacente, por el contrario, se paga o se recibe la diferencia entre el precio pactado y el precio de mercado por la cantidad del subyacente acordado. Ahora hablaremos con respecto a las características de los derivados financieros. Número 1. Los derivados se liquidan en una fecha futura. Número 2. El valor de los derivados cambia en respuesta a los cambios en la cotización del activo subyacente. Número 3. Los derivados financieros solo necesitan cantidades mínimas de inversión a comparación de otros tipos de contratos. Número 4. Los derivados se pueden negociar tanto en mercados organizados como las bolsas de valores o en mercados no organizados. Número 5. Tiene un periodo de tiempo entre su contratación y su liquidación o cumplimiento. Número 6. Desde el inicio, se estipulan las condiciones para su liquidación o cumplimiento. Y por último, se buscan cubrir a la gente de los riesgos del mercado. Ahora que hablamos con respecto a las características de los derivados financieros, es muy importante que también sepamos cuál es la importancia de estos instrumentos financieros, el cual nos permite incrementar los ingresos, aprovechar en la venta de activos cuando éstas sufren un incremento repentino del valor monetario. Permite también llevar una administración de riesgo financiero más adecuado, permitiendo reducir los riesgos y pérdidas que puedan suceder en el lapso de un periodo de tiempo. Y finalmente, enumerar su contribución a disminuir la volatilidad, así como proteger el valor de las acciones. Los instrumentos derivados en el mercado peruano. El uso de los derivados financieros aún se encuentra poco desarrollado en el Perú, pero se ve un mayor interés por estos de parte de las empresas. No existe un mercado centralizado de derivados locales, aunque la Bolsa de Valores de Lima está interesada en desarrollar uno. La Superintendencia de Bolsa y Seguros lleva una estadística de mercado de derivados OTC, también conocida como la Over the Counter, en el Perú. Asimismo, es posible que algunos bancos hayan registrado sus operaciones con derivados financieros fuera del país. Ahora veremos el tema de derivados más usados en el mercado peruano. Entre los más usados tenemos los futuros, que vienen a ser principalmente los más usados por las empresas mineras para vender su producción a futuro. También podemos encontrar a los forward, que son muy útiles para eliminar la exposición de una devaluación o revaluación. También podemos encontrar los swaps, que se utilizan para eliminar la exposición a activos subyacentes como las tasas de interés y el tipo de cambio. Como se indicó anteriormente,
he aquí los tipos de instrumentos financieros. Tenemos a los forward, futuro, swaps y opciones. Los forward. La palabra forward significa en español hacia adelante y en el mundo financiero se utiliza para indicar que en un negocio se pacta hoy y se cumple en el futuro. Asimismo, es un contrato que se da en un plazo determinado donde el comprador y el vendedor están obligados a realizar la transferencia de activos a una fecha y precio establecido. Dicho precio se puede acordar por adelantado o en el momento de la entrega. Este contrato es exclusivo de los mercados OTC, por lo que no tienen condiciones reguladas y transparentes. Esto quiere decir que implica un riesgo para ambas partes. Sin embargo, esto se caracteriza porque se diseñan a las necesidades de la gente. Esto implica que no son negociables y por ende no son líquidos. Con respecto a las características de los forward, se debe firmar el contrato marco de derivados. Su plazo está entre 3 días y 3 años. Su precio es determinado por el comportamiento del mercado de divisas y de tasas de interés y se negocia a través de las mesas de dinero. Su modalidad de cumplimiento en este caso viene a ser delivery o non-delivery. Su público objetivo está dirigido a personas jurídicas pertenecientes a los segmentos PYME, empresarial, corporativo, gobierno e institucional, a entidades financieras autorizadas para efectuar este tipo de operaciones. Sus facilidades para la gestión de riesgo cambiario que se adaptan a sus necesidades específicas en términos de plazo, monto, tasa de cambio deseada y modalidad de cumplimiento. Además, permite tener una absoluta certeza de los flujos de cajas futuros. Ahora, para detallar mejor la modalidad de este instrumento en la vida actual de una persona o empresa, he aquí un caso práctico. Una empresa peruana realiza una exportación de paltas a Estados Unidos recibiendo dentro de 60 días la suma de $100.000. El empresario sabe que el tipo de cambio spot de hoy día es de 2.65317284 según SUNAT por cada dólar estadounidense. Ahora, este mismo empresario estima que dentro de 60 días el tipo de cambio SUNAT sería de 2.384201 por cada dólar estadounidense. Preocupándose por no recibir menos ingresos, decide ir al mercado forward viendo que la compra de dólares dentro de los 60 días será de 2.4106 por cada dólar y la venta de dólares a un valor de 2.610012. Por lo tanto, vamos aquí a analizar la mejor opción para el empresario. Pues bien, detallando algunos datos que nos brinda el enunciado, tenemos que el tipo de cambio spot de hoy por un dólar es de 2.6531728. El tipo de cambio proyectado por cada dólar va a ser de 2.384201. Nuestras ganancias van a ser de $100.000. Ahora, con respecto al forward, la compra de dólar va a ser de 2.4106 y la venta de dólar de 2.610012. Primer paso. Vamos a aplicar el cálculo en el tipo de cambio proyectado. Es decir, vamos a multiplicar los $100.000 de la ganancia por el 2.384201, dándonos esto como un resultado de 238.420.1. El segundo paso va a ser de aplicar el cálculo en el tipo de cambio forward. También vamos aquí a multiplicar los $100.000 por 2.4106, dándonos como otro resultado de 241.060. Ahora, como tercer y último paso, vamos a realizar la diferencia del tipo de cambio forward y el tipo de cambio proyectado. Es decir, vamos a restar 241.060 menos 238.420.1,
dándonos como un resultado final de 2.639.8999. Ahora podemos observar para el empresario peruano que le es beneficioso utilizar el tipo de cambio del forward, ya que su pérdida a 60 días no sería tanta comparada con el tipo de cambio proyectado a 60 días, obteniendo, por así decir, una ganancia de 2.639.899 soles. Ahora tenemos otro derivado financiero, que es las opciones. Una opción es un instrumento financiero en el cual la parte compradora adquiere el derecho y la parte vendedora adquiere la obligación de comprar o vender en una fecha futura una cantidad determinada del activo subyacente a un precio establecido conocido como strike. Existen dos tipos básicos de opciones. El call. Las opciones de compra call dan al comprador de la opción el derecho a comprar el activo o ejercer la opción de compra y al vendedor la obligación de venderlo. También el PAD. Las opciones de venta PAD dan al comprador de la opción el derecho de vender el activo o ejercer la opción de venta y al vendedor la obligación de comprarlo. Para definir mejor los tipos de opciones tenemos primero el call, el cual permite cubrirse ante movimientos alcistas de la tasa de cambio, manteniendo los beneficios ante un escenario revaluacionista. Ahora, si el cliente compra call, obtiene el derecho de comprar divisas a la tasa pactada. O si el cliente vende el call, obtiene la obligación de vender divisas a la tasa pactada. En segundo lugar tenemos el put, que permite cubrirse ante movimientos bajistas de la tasa de cambio, manteniendo los beneficios ante un escenario devaluacionista. Ahora, si el cliente compra put, obtiene el derecho de vender divisas a la tasa pactada. Y si el cliente vende el put, obtiene la obligación de comprar divisas a la tasa pactada. Las características de las opciones. Esto se debe firmar el contrato marco de derivados. Su plazo es entre 3 días y 18 meses. Su precio de la opción es la prima de la opción. Con respecto a su modalidad de cumplimiento es delivery o non-delivery. Su público objetivo está dirigido a personas jurídicas pertenecientes a los segmentos pyme, empresarial, corporativo, gobierno e institucional, o a entidades financieras autorizadas para efectuar este tipo de operaciones. Para detallar mejor la modalidad de este derivado financiero, vamos a aplicar un caso práctico. Ahora, Ana González está considerando la adquisición de 100 acciones del BBVA a un precio de mercado de 5.5 euros por acción. Sin embargo, Ana tiene miedo de que el precio caiga durante los siguientes 2 meses. Si el valor de mercado de una opción de venta at the money sobre el BBVA con vencimiento dentro de 2 meses es de 0.22 euros, ¿qué beneficio o pérdida tendrá Ana si compra las acciones del BBVA pagando 5.5 euros? Y transcurridos 2 meses el precio cae a 4.5 euros. ¿Y qué ocurriría si ella hubiese adquirido la opción de venta? Pues bien, si sacamos los datos acorde al enunciado, tenemos que la adquisición por acciones es de 100, el precio de la acción es de 5.5, el valor de la opción es de 0.22 y la caída de precio de 4.5. Ahora, calculamos primero la compra de acciones sin cubrirse, que es la diferencia de 4.5 menos 5.5. Todo ese resultado se la va a multiplicar por 100, dándonos un menos 100. Ahora, el segundo paso es calcular la compra de opciones de venta como cobertura, el cual va a ser 5.5 menos 5.5, ese resultado va a ser multiplicado por 100. Asimismo, todo este data va a ser restado con el 0.22 por 100, dándonos como un resultado final de menos 22. Los swaps. Este tipo de producto de derivados consiste en una serie de intercambio de flujos periódicos en determinadas fechas futuras.
Las partes acuerdan desde el momento de la negociación las condiciones en las que se dirán dichos intercambios. Ahora, existen dos tipos de swaps: el CCS, que son las partes que acuerdan intercambiar flujos de dinero en el futuro correspondientes a intereses, y el IRS, en el cual las partes acuerdan intercambiar flujos de dinero en el futuro expresados en la misma moneda. Ahora vamos a definir los tipos de swaps. El CCS, por medio de los swaps de tasa de cambio, CCS por sus siglas en inglés, Cross Currency Swaps, en las cuales las amortizaciones de capital están expresados en diferentes monedas. Su objetivo es de una estabilidad del flujo de caja, beneficiarse de una tasa fija o variable ante expectativas al alza o baja. Estos contratos se negocian en el mercado over the counter o privado. Las operaciones de swaps de tasas son atendidas por el sistema financiero, tanto nacional como internacional. Siguiente tipo de swaps, el IRS, por medio de los swaps de tasa de interés. El IRS, por sus siglas de inglés, Interest Rate Swaps, las partes acuerdan intercambiar flujos de dinero en el futuro expresados en la misma moneda. ¿Cuál es su objetivo? Pues bien, es estabilizar el flujo de caja, eliminar la exposición de una posible devaluación o revaluación. Estos contratos se negocian en el mercado over the counter o privado. Las operaciones de swaps sobre divisas son atendidas por el sistema financiero. Ahora, con respecto a sus características de los swaps, se debe firmar el contrato marco de derivados. Su plazo máximo es de 10 años. Su precio depende de las curvas de tasas de intereses, es decir, de la CCS o IRS, y de la tasa de cambio, CCS, el cual el cliente negocia la tasa directamente con la mesa de dinero. La modalidad de cumplimiento es de delivery por medio del CCS o non-delivery, por cual se lleva el CCS e IRS. El público objetivo está dirigido a personas jurídicas pertenecientes a los segmentos pyme, empresarial, corporativo, gobierno e institucional, o a entidades financieras autorizadas para efectuar este tipo de operaciones, teniendo en cuenta que utiliza monedas e indicadores disponibles. Ahora hablaremos con respecto a los futuros. Es aquel acuerdo contractual en el que un vendedor y comprador realizan el intercambio de un activo específico en una fecha concreta del futuro. Esta contiene una especificación estándar y sus precios son abiertos a todo público. Pues bien, estas negociaciones son realizadas en el mercado bursátil, que tienen normas que regulan dichos contratos. Además, están organizados por una cámara de compensación. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues bien, permiten cubrirse de la exposición al riesgo de mercado. Además, también permiten realizar operaciones en corto, es decir, vender un activo que no se posee. Ahora, también permite tomar posiciones altamente apalancadas. Y también permiten tener una absoluta certeza de los flujos de caja futuros. Además de que eliminan el riesgo de contraparte. Para detallar mejor la modalidad de este tipo de derivado en la vida actual, vamos a ver un caso práctico. Enlife ha introducido un nuevo tipo de contrato de futuros sobre las acciones de Brannigan Corporation, una empresa que no suele pagar dividendos, el cual cada contrato implica la adquisición de 1000 acciones con un año de vencimiento. El tipo de interés sin riesgo británico es del 2% anual. Ahora, si la acción de Brannigan se vende a 70 libras por acción, ¿cuál debería ser el precio del futuro? Si el precio de mercado de Brannigan cae un 5%, ¿cuál debería ser el cambio en el precio del futuro? ¿Y cuál sería la alteración en la cuenta de efectivo del inversor? Pues bien, vamos a revisar el primer enunciado, que dice el precio por acción es 70 y los intereses sin riesgo es el 2%. Entonces, aquí lo que se va a realizar va a ser multiplicar el 70 por
1 más el 0.02, que viene a ser el interés de riesgo, danos esto un resultado de 71.4. En la siguiente pregunta se realiza ¿cómo? Tenemos el precio de acción que es de 70, el interés sin riesgo que es un 2% y la caída del precio que es un 5%. Pues bien, lo que se va a realizar es aquí, es la multiplicación de 70 por, en este caso, la diferencia de 1 menos 0.05. Y todo este resultado se va a ser multiplicado por la suma de 1 más el interés de riesgo, dándonos un total de 67.83. Ahora, las conclusiones. Las derivadas financieras son de gran importancia para cualquier persona o empresa que desee considerar opciones financieras a futuro para cuidar en el mejor de los casos la cantidad de dinero que puede ganar. Además, también permite la proyección a futuro de las empresas. Esto quiere decir que para una empresa nueva le es fácil, por medio de las derivadas, mejorar su eficiencia y eficacia a la par de que les ayuda a prepararse para adquirir retos mayores. Los derivados disminuyen el riesgo de fracaso en una empresa y también mejora la calidad de sus operaciones al administrar sus finanzas de una manera oportuna y realista. Y por último, generan capacidades de contingencia y visión de flujos y movimientos en el mercado de manera más organizada y objetiva por medio de la capacitación y la experiencia que otorga el uso de los derivados. Agradecemos su atención con respecto a la información que se le ha podido brindar a ustedes. Por medio de nos despedimos hasta una nueva oportunidad.